¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así nos habla el versículo 9 al 10 del capítulo 6 de la Primera de Corintios. El entender la sodomía en un contexto colonial implica el entender a la sodomía como un elemento que ha estado presente desde los albores del tiempo. Es pues la sodomía un comportamiento que ha acompañado al ser humano desde la génesis de su establecimiento como la raza superior. La forma es que no podemos entender colonización sin sodomía, pues es claro que la sodomía ha sido y siempre será un elemento presente en la historia de nuestros pueblos originarios antes y después de la conquista. El autor Wilhelm Oliver nos ofrece una visión del sodomita en regiones periféricas del Virreinato de Nueva España. El juicio de los informantes de Fray Bernardino de Sahagún no tiene apelación. El homosexual suscita una reacción de asco y de rechazo categórico. El estudio del vocabulario indígena es particularmente revelador para este autor. El vocabulario en lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Malina nos ofrece las siguientes perlas acerca del homosexual en la colonia. Puto que padece, Cuiloni, Cucuski, Chumioni, Tecuilontinami, en la parte español náhuatl. Son solo unos apelativos que recibían las personas homosexuales y sodomitas antes de la colonia en regiones periféricas al Virreinato de Nueva España. ¿Cómo es esto posible sabiendo que imperios como el Azteca o el Inca tenían la homosexualidad no solo institucionalizada, sino al nivel de una práctica religiosa fundamental en los rituales originarios? Si bien existieron pueblos que no tuvieron problemas con los comportamientos sodomitas, existieron otros que veían tales actos con repulsa y estos reforzaron su intolerancia con la llegada de los conquistadores y el cristianismo. Contrario a lo que se podría creer con una supuesta llegada inminente de la civilización al nuevo continente, cualquiera creería que la situación cambiaría para los sodomitas. Sin embargo, una vez instalada la colonia y posterior a la extirpación de idolatrías que terminó por establecer a la religión católica como la oficial en el continente, las cosas no cambiaron. Se catalogó a la sodomía como pecado de índole sexual, un cambio que fue determinante para generar un control represivo sobre las conductas sexuales de la sociedad colonial y especialmente de los hombres. Sin embargo, durante la época existieron diversos pecados que también eran considerados como aborrecibles, tales como la prostitución femenina. Pero, ¿por qué esta fijación por la homosexualidad o sodomía? Para responder esa pregunta, debemos establecer que la forma en la que eran medidos los pecados obedecía a un carácter social. Así lo explica Jiménez Rogelio, dejando en claro que el pecador no solo le había fallado a Dios, sino también a la sociedad, por lo que el hombre que cometía un pecado tan abominable como la sodomía había pecado contra sus iguales, ya que su calidad de varón había sido mancillada. Sodomía en el territorio colonial. El crimen de sodomía del ordenamiento legal americano se procesaba en la instancia del conocimiento. En caso de que el acusado requiera hacer una apelación, podía recurrir a las audiencias con el fin de evitar la condenación.
Si bien existía el recurso legal de apelar directamente al Consejo de Indias en la península ibérica, esto casi nunca ocurría dadas las dificultades que acarreaba y la tendencia de juzgar dichos crímenes dentro del continente americano. El Virreinato del Perú, el ordenamiento jurídico se caracterizó por un debate sobre el proceso de condena a los acusados de sodomía. La controversia giraba en torno a si era requerida la consumación del acto sexual o era suficiente la intención para dar la condena expresa por las leyes españolas. Si bien existían ocasiones en las que se descubría en fragante quien cometía el crimen de sodomía, esto no era común, siendo obligatoria la investigación y las pruebas indirectas para confirmar una acusación de sodomía. Un método para negar dichas pruebas era el uso de tortura para arrancar confesiones. Esto no siempre funcionaba, dado que los jueces ya asumían de antemano la culpabilidad del acusado y solo lo corroboraban. Como complemento, se solicitaba la presencia de testigos que corroboraran las acusaciones. Esos testigos no necesariamente describían el acto sexual consumado, sino más bien conductas que despertaban sospecha de una intención de cometer un acto sodomítico, como es el caso de besos o caricias sugerentes. Todo este conjunto de evidencias, ya sean confesiones o testimonios, servían a la hora de condenar a un acusado de sodomía que, como se indica, en múltiples ocasiones no se conocía que había consumado el acto sexual, sino que manifestaba la supuesta intención de ello. En el Virreinato de Nueva España existen reportes de que los actos sodomíticos eran cometidos por sacerdotes aprovechándose de personas que estaban a su cuidado o que contrataban jovencitos para cometer actos de sodomía. Esto por lo general se mantenía en discreción entre las partes, a no ser de que el sacerdote no compense de manera efectiva a la ocasional amante, siendo presa de chantajes. Las acusaciones de sodomía no solo abarcaban el acto en sí mismo, sino también la apología al crimen, siendo que en muchas ocasiones se denunció a personas por hablar de la sodomía de manera contraria a como la iglesia trataba. Esto más que todo en el caso de sodomía imperfecta, es decir, entre un hombre y una mujer, siendo que el crimen en sí mismo, sino más bien que alguien desafía su autoridad. En los territorios que corresponden a la actual Venezuela y Colombia, se tiene evidencia de que existía cierta tendencia a regir la vida de los individuos. También se presencia la idea de que muchas veces los pobladores no conocían que la sodomía era un crimen. Otro aspecto destacable o interesante es el hecho de que muchas veces se demonizaba a las personas acusadas de sodomía que eran de raza negra, siendo objeto de mayor repulsión, ya que se creía que estas personas practicaban brujería, debido a que se asociaba al continente africano con prácticas diabólicas. Efectos y castigos de la sodomía. Los casos para los acusados de sodomía eran variables de acuerdo al lugar y al nivel de gravedad del crimen. La legislación hispánica indicaba que se debía condenar a la hoguera a quien cometiese el crimen de sodomía, mas no siempre se aplicaba dicha indicación. La condena podía derivar en torturas dentro de la embarcación que conducirían a la muerte del acusado, y siendo otra posibilidad que si se tenía ciertas buenas relaciones con el capitán del barco, se podía salir libre de la condena. En el Virreinato del Perú llegaba a suceder la posibilidad de que los acusados no eran quemados en la hoguera, sino que eran castigados y colgados de las piernas hasta la muerte. En Nueva España se dieron casos en los que, si el acusado se arrepentía, se le daba muerte por garrote para que el cadáver fuera quemado en la hoguera. En el caso de la sodomía femenina, las condenas no solían terminar con la muerte de la acusada, al considerarse el crimen como una ofensa menor a Dios, siendo el crimen constantemente, simplemente siendo castigado con azotes en público. En cualquier caso, la acusación de sodomía era una condena a la humillación social, aun si no se llegaba a comprobar. La infamia del crimen de sodomía no era heredable, permitiendo a que los familiares del condenado por sodomía fueran exentos de cargar con las culpas. La atrocidad del crimen generaba el riesgo de que se pudiera usar para desprestigiar a otra persona. Para solucionar este problema existía el dictamen de prohibir que se aceptaran juicios por sodomía en casos de que el acusado fuera un enemigo reconocido del acusado. A pesar de que esta disposición no solía cumplirse a cabalidad.
Molina aborda el tema de la política y sodomía con ahínco en el carácter natural de la misma. De ahí que inicie su obra con lo siguiente. La autora resalta que la política y el juego de poderes estuvieron íntimamente relacionados con actos como la sodomía, pues, además de usarse como moneda de cambio en muchas ocasiones, de dicha relación es que los hombres de poder en la política colonial se valieron para acusarse unos a otros con el fin de dar una suerte de muerte civil a sus adversarios. Debemos tomar en cuenta entonces los comportamientos ambivalentes en los que un acusado podía hacer uso de su poder para mantener relaciones sexuales con hombres de menor estatus social, haciendo de agente o paciente, según con quién o aquellos que, siendo personajes privilegiados, solicitaban mozos para alterar estas rígidas jerarquías sociales, al menos en el momento de la consumación sexual.